Ash, directo a la cárcel otra vez. O estás haciendo trampa o este juego está arreglado. Está bien. Querido Stevie Moore, ¿quién fue Fannie Lou Hamer, de Megan? Bien, el 22 de agosto de 1964, muchos estadounidenses se hacían esa misma pregunta. Esa noche encendieron la televisión para ver a Hamer en todos los programas de noticias. Se veía como una linda señora de mediana edad, la madre de alguien o tu vecina. Pero en su estado natal de Mississippi era bien conocida como una feroz defensora del derecho al voto. Durante los pasados 2 años había estado peleando para que los afroamericanos tuvieran acceso a las urnas. La Constitución decía que no podía negarse el derecho al voto debido a la raza, pero los estados sureños habían encontrado todo tipo de maneras de darle la vuelta a la ley. Despojados de su derecho al voto, los sureños afroamericanos no tenían voz en un sistema racista. Si tratabas de pelearlo, podías enfrentarte a la cárcel, a intimidaciones y a actos de violencia. Hamer había experimentado todos y esa noche compartió su historia. Duró solo pocos minutos, pero estuvo llena de penurias y brutalidad. Los televidentes que nunca antes habían oído de ella lloraron. De un día para otro, pasó de ser una activista local a una líder nacional en favor de los derechos civiles. Hamer nació en Mississippi en 1917, la menor de 20 hijos. Su abuela había sido esclavizada, y sus padres, como muchos descendientes de gente esclavizada, Eran aparceros. El dueño de una plantación les rentaba tierras de cultivo a cambio de una parte de sus cosechas, pero también cobraba precios altos por herramientas y otros gastos. Entonces, como la mayoría de los aparceros, estaban constantemente endeudados. Fannie Lou tuvo que dejar la escuela después del 6º grado Para ayudarle a su familia en el campo. Ya de adulta se ganó una posición de responsabilidad dentro de una plantación. Registraba la cosecha de cada granjero y trataba de darles lo que les correspondía. Después, en agosto de 1962, miembros del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, o SNCC por sus siglas en inglés, Visitaron su iglesia. En todo Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles se estaba avivando, y el SNCC fue uno de los actores principales. Sus estudiantes activistas entrenaban a líderes comunitarios locales para que se unieran a la lucha. En Mississippi se enfocaron a registrar votantes negros. Le dijeron a la congregación que podían sacar a los oficiales racistas. Hamer estaba impresionada. Ni siquiera sabía que tenía derecho a votar. Cuando el SNCC requirió voluntarios para que se registraran para votar, ella levantó la mano muy en alto. No fue así de simple. Una enojada muchedumbre se reunió afuera del tribunal para encontrarse con los 18 voluntarios. Trataron de asustar a Hamer y a los otros para que ni siquiera intentaran registrarse, pero los voluntarios permanecieron unidos y terminaron entrando. Dentro del tribunal, el encargado no fue más amigable. Exigió que el grupo pasara un examen antes de registrarse. Se les pidió que explicaran la cláusula legal sobre las leyes ex facto. Sí, ese era el objetivo del examen de alfabetismo, que fuera casi imposible de pasar para que los encargados pudieran despojar a cualquiera del derecho al voto. Podían también exigir un impuesto electoral, un pago que desanimara a posibles votantes. No fue ninguna sorpresa que todos los voluntarios del SNCC reprobaran el examen de alfabetización. En su camino a casa, el autobús en el que iban fue detenido por la policía, argumentando que el color amarillo era ilegal. Hamer cantó para mantener en alto el espíritu del grupo hasta que los dejaron ir. Esa noche fue despedida de su trabajo y desalojada de su casa. El dueño de la plantación había oído sobre su intento de registrarse. Algunas noches después, alguien le disparó a la casa en la que se estaba quedando. Temiendo por sus hijos, Hamer consideró dejar el pueblo para siempre, pero no pudo convencerse a sí misma de dejar el lugar que sus padres ayudaron a construir. Le rentó una casa a un vecino y tomó un trabajo dentro del SNCC. El hogar de Hamer se convirtió en un lugar de reunión para voluntarios y líderes del movimiento por los derechos civiles. Entre ellos ella sobresalía. No era hombre, joven, culta o de clase media. Sabía lo que soportaban las familias negras pobres porque ella lo había vivido. Esa experiencia de primera mano la convirtió en una poderosa oradora. A menudo se ponía a cantar para motivar a la gente. No tomó mucho para que fuera bien conocida, tanto por sus cantos como por su activismo.
pero su creciente influencia la hizo ser objeto de ataques raciales. Recibió amenazas en cartas y llamadas telefónicas, y su marido perdió un trabajo tras otro. Alguien incluso aventó una bomba en su casa, que por suerte no llegó a explotar. Después, en junio de 1963, Hamer y 6 activistas más fueron arrestados. Habían tratado de comer en un restaurante Solo para blancos. La policía local los mantuvo encerrados por 3 días, golpeándolos y torturándolos. Los riñones de Hamer fueron dañados permanentemente y perdió la vista en un ojo. Hamer y otros activistas se dieron cuenta que las autoridades locales no iban a cambiar a menos que fueran forzados a hacerlo. Entonces, en 1964, empezaron una campaña masiva de registro de votantes llamada el Verano de la Libertad. Llevó a Mississippi a cientos de alumnos universitarios, en su mayoría blancos. Fueron de puerta en puerta registrando votantes afroamericanos. Era una labor peligrosa. 3 voluntarios fueron asesinados en la primera semana. La nación no podía seguir ignorando lo que estaba pasando en Mississippi. Por el resto del verano, historias de golpizas y tiroteos llegaron a los encabezados de los diarios en todo el país. Luego, a finales de agosto, Hamer y otros activistas fueron a Atlantic City, en Nueva Jersey. Ese era el lugar en el que se celebraría la Convención Nacional Demócrata, el gran evento en el que el partido nomina a su candidato para presidente. Cada estado envía a un grupo de gente a emitir el voto oficial. Y no era ninguna sorpresa que los representantes de Mississippi fueran todos blancos. El grupo de Hamer estaba ahí para retar a la autoridad, ya que el estado excluía a votantes negros. Dijeron esa delegación era ilegal. Ellos eran los verdaderos representantes de Mississippi y tenían registros de votantes para demostrarlo. Su protesta causó un alboroto y le dieron a Hamer un espacio para hablar. Frente a una audiencia nacional, describió lo que había soportado simplemente por tratar de votar: amenazas y disparos por otros ciudadanos, Golpes por parte de la policía. Retó a que la nación considerara sus propios valores. Is this America, the land of the free and the home of the brave, where we have to speak with our telephones off of the hook because our lives be threatened daily, because we want to live as decent human beings in America? Su testimonio se retransmitió en las noticias durante días. A Hamer y a su grupo no les dieron un lugar en la convención. Pero un año después, el presidente Lyndon Johnson firmaría la Ley de Derecho de Voto de 1965. Hacía ilegales todo tipo de barreras para votar, como exámenes de alfabetismo e impuestos electorales. Y en la convención de 1968, Hamer fue elegida para ser una delegada oficial. Recibió una gran ovación. El activismo de Hamer siguió mucho más allá de su momento estelar. Peleó por los derechos de las mujeres, protestó en contra de la guerra de Vietnam y se postuló para puestos de elección popular varias veces. Fundó la Granja de la Libertad, una cooperativa para ayudar a granjeros afroamericanos a salir de la pobreza. Al morir en 1977, fue enterrada ahí. Sí, supongo que te toca tirar. Así que quieres aprender inglés. Aquí